Hola, soy Ana Fuentes y este verano estamos repitiendo algunos de los episodios que más nos gustaron este curso. Los próximos días vas a escuchar La familia correcta. Es una serie internacional en la que mi compañera Elsa Cabria ha trabajado más de un año con Francesca Berardi de Cora Media, Lili Rutay de 444 y Claudia Torrisi de Europod. Juntas, estas 4 reporteras han documentado cómo una red de ultraderecha ha tomado el cuerpo de la mujer como epicentro de una batalla cultural y política en Europa. Halastelek es una localidad situada a 20 kilómetros de Budapest. Es una ciudad dormitorio cerca de la autopista, lo que significa que mucha gente vive aquí y va a trabajar a Budapest. La ciudad es famosa porque allí nació un nadador húngaro que fue 6 veces medallista olímpico. Tiene un supermercado internacional, guardería, 2 colegios y una pista de hielo. Pero lo que más llama la atención cuando llegas allí es la sucesión de casas unifamiliares de nueva construcción casi idénticas entre sí. En las últimas décadas, muchas familias han ido a vivir allí. La población de la ciudad pasó de 8.000 habitantes en 2007 a 12.000 en 2024, un crecimiento del 50% en 17 años. Me llamo Vanessa Bolvari, tengo 35 años y soy madre de 4 hijos. Cuando nos casamos en 2011, siendo bastante jóvenes, hablamos del futuro y de cuántos hijos nos gustaría tener. Mi marido dijo que se conformaría con 3. Yo dije 5. Y luego dijimos que bien, que ya veríamos lo que nos depararía la vida. Esta es Vanessa Bolvari. Es una mujer alta y delgada, de pelo largo y rubio y sonrisa contagiosa. Lili fue a conocerla a su casa un día de lluvia. Estaba cuidando de su hijo menor. A un lado de su casa hay una construcción. Al otro hay otras 3 casas idénticas. Más allá, campos verdes y el Danubio, turbio y caudaloso. El salón de Vanessa es espacioso, con paredes de color verde salvia, decoradas con fotos familiares y una docena de plantas de interior, entre ellas una monstera y algunos cactus. La típica casa millennial. Vanessa creció en Budapest. Después de la universidad, empezó a trabajar en televisión y allí conoció a su marido, un cámara. Se casaron en 2011. Su primera hija nació en 2013 y la segunda en 2015. Antes de mudarnos a nuestra propia casa, vivimos en 2 apartamentos en Budapest. No estaban céntricos y aunque nos gustaban mucho aquellas casas, sentíamos que se nos estaban quedando pequeñas. Cuando Vanessa se quedó embarazada de su 3er hijo, la pareja empezó a plantearse mudarse a una casa más grande con jardín. Tenían algunos ahorros, pero no los suficientes para hacer frente al aumento del precio de la vivienda. Pero como tenían 2 hijos y un tercero en camino, podían optar a la llamada ayuda familiar a la vivienda que les concedía un préstamo a bajo interés. Condujeron a Halastelek un fin de semana y se enamoraron de la naturaleza y lo cerca que estaba de Budapest. Luego hicimos nuestros cálculos. El terreno, las cuotas, el dinero de la ayuda familiar para la vivienda, descuentos. Al final la cuota era más baja que el alquiler del piso. Así que aceptaron la ayuda y empezaron a construir una casa. Muchas familias que viven en estas casas de nueva construcción tienen una historia similar. El aumento del 50% de la población se debe en parte a las familias jóvenes que se han trasladado aquí desde la capital, aprovechando las generosas ayudas familiares del gobierno. La cuantía de la ayuda varía en función del tipo de vivienda, ubicación y número de hijos. Las familias pueden recibir desde 1.500 euros hasta 24.000, más algunos préstamos a bajo interés de hasta 123.000 euros. Creo que la ayuda familiar a la vivienda es muy buena opción, sobre todo para los que quieren tener muchos hijos, para los que ya se lo han planteado. Sí, creo que está muy bien. Encontramos un contratista y empezamos a construir. El préstamo del gobierno les ha permitido comprar la propiedad y empezar la construcción. No tenían mucho dinero, pero sí suficiente para construir una casa que les gustara. Se mudaron en 2020. Esta es una historia típica en la Hungría de Víctor Orbán.
Desde la victoria de Orbán en las elecciones de 2010, el gobierno ha establecido diversos incentivos para animar a los jóvenes a tener más hijos y ha aprobado varias leyes en nombre de la protección de las familias. Su partido, Fidesz, y las fundaciones cercanas a él aparecen a menudo en actos internacionales promoviendo los valores familiares. Lo recordarás del primer episodio de la Conferencia de Madrid, con la Red Política por los Valores y el Centro de Derechos Fundamentales. Fidesz trabaja también con la ultraderechista Nazione Futura italiana, para que sus valores tengan presencia fuera del país. Así es como Hungría, un país relativamente minúsculo de Europa Central y Oriental, se ha convertido en un punto de referencia casi mitológico para una red obsesionada con el declive demográfico. ¿Pero en qué consisten exactamente las famosas políticas del gobierno húngaro? ¿Son eficaces para frenar el descenso de la población? Soy Elsa Cabria y esto es La Familia Correcta, una serie internacional coproducida por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Para este podcast he trabajado con Francesca Berardi, Claudia Torrisi y Lili Urrutai, viajando por varios países de Europa para explorar cómo el cuerpo de la mujer se ha convertido en el centro de una batalla cultural y política en nombre de la defensa de la familia. De Madrid a Budapest, pasando por Roma, Bruselas y Varsovia, durante más de un año hablamos con políticos, activistas, expertos y sobre todo mujeres. Intentábamos entender cómo una red internacional de partidos ultraconservadores planea una represión de los derechos sexuales y reproductivos, presionando a favor de un tipo concreto de familia. La correcta. Episodio 2. Un país para las familias. Aunque este podcast empezó en Madrid, nuestro proyecto comenzó en Budapest, más concretamente en una anodina sala de reuniones encima de las oficinas de 444, un medio independiente y el único incluido en el listado de agentes extranjeros de Putin, una lista que recoge todos los nombres que Putin considera enemigos. Allí, en junio de 2024, nos reunimos las 4 después de las elecciones al Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo, de centro-derecha, siguió siendo el bloque más numeroso, pero se produjo un giro más a la derecha, y en 27 países los políticos conservadores fueron los más votados. Pocos días después de nuestra primera reunión, Viktor Orbán anunció la fundación de un nuevo grupo en el Parlamento Europeo, Patriotas por Europa. Aquí comienza una nueva era, y el primer momento, quizá decisivo, de esa nueva era es la creación de una nueva facción política europea que cambiará la política europea. Patriotas por Europa es el tercer grupo político del Parlamento Europeo, con 86 diputados de Bélgica, Austria, Francia, Grecia y lo que es especialmente importante para esta historia, Hungría, España e Italia. Trabajan juntos dentro y fuera del Parlamento Europeo, presentándose en actos y conferencias, incluida la de Madrid. En el verano de 2024, Hungría dio el pistoletazo de salida a sus 6 meses de presidencia de la Unión Europea con el lema Make Europe Great Again, haciéndose eco de Donald Trump. Y así fue como empezamos este podcast en paralelo con la presidencia húngara. Por eso, decidimos volver a Budapest en octubre. Hello from Budapest, where it's really sunny, and I think warm, although I haven't ventured outside. I'm very excited for today. I think the interviews will be very interesting. Esta es Lili, dándonos la bienvenida cuando llegamos a Budapest. Nuestra llegada coincidió con la fiesta nacional, en la que cada año se recuerda la sangrienta revolución contra la Unión Soviética de 1956. Tras 23 años de ocupación, los manifestantes salieron a las calles de Budapest, pedían reformas políticas y la retirada de las tropas soviéticas. Murieron miles de personas y cientos de miles escaparon al occidente libre y capitalista. Al llegar a Budapest fuimos directamente al mitin de Orbán. Aquí Orbán decía, abro comillas, es una tradición nacional de derechas defender la familia, defender la patria. Es una tradición internacionalista traicionar a la patria y traicionar a la familia. Cierro comillas.
Aquí Lili nos contó que a menudo a la prensa independiente, incluido nuestro socio, el medio húngaro 444, se le prohíbe asistir a este tipo de actos. Se registra a los reporteros o se les conduce a un recinto cerrado, lejos del público y de los políticos. Pero llegamos un poco tarde, y eso nos benefició. Los periodistas que llegaron antes fueron escoltados a una zona acordonada. Nosotras no tuvimos problemas. El acto era en un parque del centro de Budapest. Un polígono industrial recién renovado con un estanque de agua dulce con peces de colores, una hierba verde y exuberante y un gran parque infantil. Cuando era pequeña, a Lili y sus abuelos la llevaban allí a jugar. De adolescente, se colaba con latas de cerveza que se bebía escondiéndose del guardia de seguridad. En octubre el parque estaba ocupado por una multitud de gente mayor y blanca. A nuestro lado, un hombre llevaba una gorra roja de Make America Great Again. Otro llevaba una camiseta en la que se podía leer en letras grandes blancas: cristiano, húngaro, heterosexual, hombre y padre. Vimos también a una mujer de mediana edad con un sombrero vaquero con los colores de la bandera húngara. No creemos en las ideologías que hacen feliz al mundo. Vengan de Oriente o de Occidente. Solo queremos una cosa: vivir en paz aquí, en la cuenca de los Cárpatos, según nuestras propias reglas y en busca de nuestra propia prosperidad. Hemos demostrado cientos de veces que no nos asusta el chantaje del imperio actual. Sabemos que quieren obligarnos a entrar en guerra. Sabemos que quieren imponernos sus emigrantes. Sabemos que quieren entregar a nuestros hijos a los activistas de género. Al terminar el mitin, paseando por el parque, vimos cómo las Fuerzas Armadas y la policía habían instalado tiendas de campaña. Los niños corrían entre tanques en miniatura, trepando por trincheras improvisadas, jugando a la guerra, con gafas de realidad virtual e incluso tocando las armas de los militares. Fuera en la calle, dos chicos de unos 20 años sostenían un cartel roto en el que aún se podía leer «Todo régimen cae». Los chavales nos dijeron que los partidarios de Orbán lo habían roto y pisoteado. Nos dijeron en inglés: ¿veis? Esta es nuestra democracia. Podríamos hablar de muchas cosas en relación con el gobierno de Orbán, pero nuestro interés principal está centrado en la familia y cómo se utiliza en política. En el aeropuerto de Budapest, el gobierno ha colocado enormes vallas publicitarias donde con colores llamativos y varios idiomas se puede leer: Hungría es un país familiar. Hola, acabo de aterrizar en el aeropuerto de Budapest. Me han recibido con pancartas pro familia de bienvenida en diferentes idiomas, incluso en italiano. Así reaccionó Claudia cuando las vio. Lili nos comentó que para ella ya eran casi invisibles. No se fijaba en ellas ni tampoco en las que anuncian préstamos familiares por toda la ciudad. Informando en Hungría, hay una analogía que Lili escuchó de muchos entrevistados. Se sienten como ranas cociéndose en agua tibia. Según la fábula, si intentas cocer una rana en agua hirviendo, saltará. Pero si la cueces poco a poco en agua tibia, no se asustará y se quedará en la cazuela, hasta que muera. Así es como se siente mucha gente en Hungría, cocida poco a poco. Pero para entender realmente lo que está ocurriendo hoy, debemos volver al principio del gobierno de Orbán. Kedves barátaim, nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyarországon megtörtént a 6. szabad választás. En 2010, Fidesz arrebató el poder al Partido Socialdemócrata. Hungría se recuperaba de la crisis económica de 2008 y, como ocurre después de cada crisis financiera, las tasas de natalidad eran bajas. Fidesz se marcó como objetivo frenar el descenso de la población. A los pocos meses de llegar al poder, modificó la Constitución, añadiendo, abro comillas, Hungría protegerá la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Cierro comillas. En 2020 añadieron otra línea. La madre es una mujer, el padre es un hombre. En sus primeros años de gobierno, Fidesz amplió los beneficios fiscales familiares, introdujo un programa de apoyo a la vivienda familiar y una baja por maternidad de 3 años. Pero la verdadera maniobra comenzó en 2019, con los 7 puntos del Plan de Acción para la Protección de la Familia. Este plan incluía préstamos sin intereses para tener hijos. Amplió las ayudas estatales a las familias numerosas para la compra de viviendas, permisos laborales para los abuelos, ampliación de las guarderías,
y exención fiscal de por vida para las mujeres con 4 o más hijos, que más tarde se redujo a 3 y luego a 2. Todo esto nos lleva de nuevo a Halásztelik, la ciudad a 20 kilómetros de Budapest, y a Vanessa. Vanessa y su marido tienen 4 hijos. Además de la ayuda a la vivienda para construir la casa de sus sueños, Vanessa pidió lo que se conoce como un préstamo para tener un bebé. El préstamo no tiene intereses si tienes un hijo en los siguientes 5 años. Si tienes un segundo hijo, el Estado te perdona el 30% de ese préstamo. Y si tienes 3, la deuda se cancela por completo. Sí, lo de pedir el préstamo por bebé se me ocurrió porque el coche se nos había quedado pequeño y necesitábamos un coche de 7 plazas. Y no había otra solución. A Vanessa la encontramos a través de su blog, donde cuenta su vida con sus hijos, lo mucho que disfruta con ellos y cómo no quiere perderse nada de su infancia. Su madre, que es pensionista, le ayuda. Bueno, creo que es realmente el hecho de poder tener nuestra propia casa. Significa mucho para nosotros en cuanto a la cantidad mensual de dinero que gastamos en lo que necesitamos, porque, por ejemplo, los precios de los alimentos han subido mucho. Así que si como familia numerosa tuviéramos que gastar aún más en el alquiler, más la comida, la gasolina, pues no hacemos más que sumar. Así que para nosotros fue una gran ayuda. Hay otras medidas de las que Vanessa no se beneficia, como las reducciones fiscales para recién casados y madres trabajadoras. Todavía está de baja de maternidad, que dura 3 años. Antes trabajaba en la televisión con jornadas largas e imprevisibles, pero ahora quiere cambiar de trabajo. Busca uno que le permita trabajar desde casa y ver crecer a sus hijos. Creo que esto es algo que se puede atacar en la retórica del gobierno, porque están forzando la formación de la familia. Pero es que es difícil, yo no lo veo así. También creo que estas ayudas dan una oportunidad a aquellas familias que quieren tener muchos hijos. Y a mí me hace muy feliz que haya una oportunidad así, porque es bueno que se reconozca que dar a luz es algo bueno. A nivel político, pues también se están intentando proporcionar las condiciones y el apoyo necesarios. Y creo que es algo excepcional y también especial. En efecto, es especial. En 2023, el gobierno húngaro gastó con orgullo el 5,5% del PIB del país en ayudas a las familias. ¿Por qué? Porque recordemos que para Fidesz es clave detener el declive de la población. Profundicemos en esto. La población de Europa nunca ha dejado de crecer, aunque últimamente la velocidad de este crecimiento ha disminuido considerablemente, y se supone que se detendrá en unas décadas. Los efectos del descenso de la natalidad ya se ven en Europa. Creo que estas teorías, más bien surrealistas, tanto las antiguas como las nuevas, corren el riesgo de arrastrar a Italia y a Europa al borde del desastre. Ella es Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y amiga y aliada de Orbán. La catástrofe de la que habla es lo que se conoce como invierno demográfico, que según su teoría podría provocar la desaparición de Italia. Siguiendo esa teoría de la extrema derecha que repiten Orbán y Meloni y que forma parte del relato de la Red Política por los Valores, los países con una población envejecida, o sea, la mayoría de Europa, antes de desaparecer sufrirán retos económicos y sociales, escasez de mano de obra, crisis económica y presión sobre las pensiones y los servicios asistenciales. Para evitar el invierno demográfico, muchos países europeos como Italia, España, Irlanda y Suecia recurren a la inmigración. Pero esto es un arma de doble filo. El aumento de inmigrantes está alimentando la normalización del discurso de odio y justificando el auge de la extrema derecha nacionalista. En todo el mundo, los gobiernos están introduciendo políticas familiares para tratar de evitar el descenso de la población. Es famoso el caso de Finlandia, que proporciona a todos los padres primerizos cajas para bebés llenas de productos útiles. O el de Suecia, que ofrece permisos parentales prolongados para ambos progenitores. O el gobierno japonés, que ha introducido aplicaciones de citas basadas en inteligencia artificial. Rusia ha prohibido lo que denomina propaganda de la no paternidad. Y China ha puesto en marcha servicios de búsqueda de parejas basados en datos gubernamentales. El gobierno de Orbán se inclina más por generosas medidas financieras. Sin embargo, ninguna de estas políticas, incluido el modelo húngaro, ha funcionado. Los húngaros tienen cada vez menos hijos. Al final de la era socialista, nacían 12 niños por cada 1000 habitantes. En 2010, cuando Fidesz llegó al poder,
eran 10 bebés por cada 1.000 habitantes. En 2024 ya solo eran 8 niños nacidos por cada 1.000 habitantes. Las mujeres húngaras tienen 1,3 bebés de media. Esto significa que en 5 generaciones habrá menos de 1 millón de húngaros, lo que pondrá en peligro, según Fidesz, su lengua y las tradiciones del país. No hay datos oficiales sobre cuántas familias han recibido las distintas posibilidades de ayuda familiar, pero los funcionarios hablan de cientos de miles. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Quiénes son estas familias? Así que, de hecho, la política familiar no pretende ayudar a la situación social. El objetivo es animar a las clases medias altas a tener hijos. Esta es Sandra Kramarics, investigadora en política social y estudiante de doctorado centrada en las políticas familiares del gobierno de Fidesz. Kramarics entrevistó a más de 60 familias, preguntándoles por su experiencia, su opinión sobre los préstamos y sobre las personas que los aceptaban. Es experta en política familiar en Hungría y dice que hay problemas con el acceso a esas ayudas. En total, una familia podría recibir hasta 50.000 euros en subvenciones y hasta 120.000 en préstamos a bajo interés. Pero esto solo funciona si esa familia se basa en un matrimonio heterosexual. Los padres tienen trabajos, teléfonos inteligentes, acceso a los bancos y al gobierno, y tienen los conocimientos y la confianza para pedir esos préstamos. Para solicitarlos, no deben tener deudas. Por eso, una gran parte de la ayuda que reciben las familias afecta solo a quienes trabajan y ganan una cantidad significativa de dinero. De este modo, cuanto más ganan, más ayuda reciben del gobierno. Además, las mujeres se están convirtiendo en las víctimas. Okay, you can speak. Hello. You can tell what you had for breakfast. Esta es Dora Gerengser, abogada de Patent, una organización de mujeres húngaras. Es una mujer bajita, fornida, morena y de voz tranquila pero severa. Para conocerla, volvimos a la oficina de 444 en Budapest, donde empezó todo el proyecto. Sziasztok, Gerengser Szilágyi Dóri vagyok. Gerengser trabaja con víctimas de violencia machista que se ponen en contacto con la organización a través de un chat en línea o por correo electrónico. Y después reservan una consulta gratuita. Nos comentó que en sus sesiones muchas víctimas de violencia machista mencionan la financiación del gobierno. Sí lo veo. La consecuencia es que para las mujeres es más difícil salir de las relaciones. Están motivadas para quedarse por esas ayudas estatales. Según las estimaciones, la violencia machista afecta a 1 de cada 5 mujeres en Hungría y se cobra la vida de 1 cada semana. Esto incluye la presión económica que los fondos gubernamentales fomentan. En la práctica, todo el sistema parece obligar a la gente a casarse, a permanecer juntos, a tener hijos, pero es que si hay algún problema, nunca hay una buena solución. Así que si hay un divorcio, por ejemplo, se convierte automáticamente en un préstamo de mercado, con un tipo de interés enorme. Es muy difícil seguir con esto en el futuro y un divorcio puede incluso fracasar por este motivo, porque la víctima decide que no puede aceptarlo. Gerengser nos habló de mujeres cuyas parejas las obligan a comprometerse a un préstamo que luego se gastan ellos o que utilizan como moneda de cambio. El marco jurídico no lo impide, y lo que es aún más preocupante, no permite a la víctima abandonar la relación. Básicamente, el sistema húngaro de apoyo a la familia y la legislación correspondiente lo que intenta realmente es promover más matrimonios, más bodas y más hijos. Sin embargo, no se responde a la pregunta de cómo afecta esto a las mujeres. No hay absolutamente ninguna respuesta a esto, así que no hay salida. Si la gente empieza a recurrir a la ayuda familiar, por ejemplo, y utiliza esta ayuda para comprar una casa, corre el peligro de convertirla en una relación abusiva o de maltrato. Y la forma en que una mujer sale de eso no se evalúa en la legislación. Así que es sencillamente como si se hubiera ignorado o dejado fuera de la legislación. Pero de todos modos, no vemos ningún esfuerzo por incluirlo. Azt nem értékeli a jogszabály. Tehát egész egyszerűen olyan, mintha vagy figyelmen kívül hagyták volna, vagy kifelejtették volna ezt a jogszabályból. Esta ayuda
es uno de los métodos que promueve Orbán y también un ejemplo que amplifican sus socios de la Red Política por los Valores en el resto de Europa. En Hungría, las opiniones están divididas. Para algunos, como Vanessa, la ayuda económica funciona bien. Para otros, puede estar fuera de su alcance. Y para las víctimas de violencia machista, puede ser incluso perjudicial. La idea de que la gente tiene hijos por dinero es algo a lo que muchos de los expertos con los que hablamos volvían una y otra vez. Así que una cosa que definitivamente queríamos hacer era visitar a otra familia y preguntarle al respecto. Fuimos a las afueras de Budapest para visitar a alguien que sabe muy bien cómo es formar una familia numerosa en la Hungría de Orbán. They're on the road. On the road to where? To this village called Erci, which is 47 minutes away from here. And yeah, I've never been actually. But I'm hoping that it will also show you a bit of the countryside. Íbamos a reunirnos con Erik Darbas-Tanacs, ministro calvinista. El calvinismo es un ala protestante de la Iglesia cristiana. Creen que Dios seleccionó un número de almas para salvarlas y que no hay nada que una persona individual pueda hacer durante su vida para alterar su destino. Los ministros calvinistas pueden casarse y tener hijos. Ahora bien, tener una familia tan numerosa es bastante inusual, incluso en Hungría. Creo que muchas de las cosas que pueda decir serán muy exclusivas de las familias numerosas, pero otras también podrían aplicarse a las personas que deciden tener más de 2 hijos. Llegamos a Erci, un pueblo ordenado con calles tranquilas, casas de 1 o 2 plantas y perros ladrando a lo lejos. Junto al centro comunitario vimos una iglesia de altos muros blancos, tejado rojo y aguja verde. Una verja daba a un jardín con grandes árboles, donde una docena de gallinas picoteaban la hierba. Pasada la iglesia, había una casa pequeña y otra más grande que parecía recién reformada. Tenía grandes ventanas y un pequeño porche de madera. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Este es Erik Darbas-Tanacs, un hombre con la figura de un corredor de maratón y los modales de un actor. Lo que acabas de oír es a él cantando una canción italiana. Nos sentamos en una enorme mesa de comedor en la cocina, separada del salón por una estantería llena de libros de varios géneros y juegos de mesa. Algunos de ellos, como el juego de estrategia Catán, lo tienen 3 veces. Imaginamos que era por si toda la familia juega a la vez. Es algo extraño. Estoy un poco avergonzado de admitir que cuando salió, recuerdo que teníamos como 5 o 6 hijos, que fue la primera vez que un montón de gente se levantó en armas, que era mucho tener 6 hijos. Y luego, que cuando he conocido a mucha gente, ahora que tenemos 10 u 11 niños, esa era siempre una de las preguntas. ¿Somos religiosos o somos muy ricos? Y yo siempre solía decir, no somos religiosos en el sentido tradicional de la palabra. No lo hacemos por encargo, porque hay que tener un bebé y demás. Fue una decisión completamente individual. Darbas-Tanacs no ha aprovechado los incentivos, porque era demasiado mayor para ser beneficiario, y además porque tuvo hijos demasiado pronto, antes de 2019. Su mujer tendría derecho a la exención fiscal, pero como no trabaja fuera de casa, no la recibe. Por eso, si lo enfocamos como cristianos, el hijo es efectivamente el mayor regalo, la mayor alegría. La finalidad de la vida humana es también el fruto de un matrimonio. Y así sucesivamente. Pero es terrible saber que algunas personas tienen un 3er o 4 hijo por este motivo. Sí, y si no tuvieran que hacerlo, estarían perfectamente bien con 2 hijos. Hungría es famosa por estas generosas políticas familiares y las recompensas para las familias si tienen más hijos. Para quienes desean tener familias numerosas, como Vanessa, es una suerte. Pero también existe la otra cara de la moneda, la restricción de las familias. El gobierno de Orbán quiere un tipo concreto de familia, la familia correcta.
una madre, un padre, casados y con muchos hijos. En los últimos 15 años, el gobierno ha tomado medidas enérgicas contra los derechos de la diversidad. En 2020, prohibió la adopción a los padres LGTBIQ+. En 2021, el Parlamento votó la Ley de Protección de la Infancia, que prohíbe, abro comillas, la promoción de la homosexualidad y la desviación del sexo asignado al nacer, cierro comillas. También prohíbe los eventos que hagan cualquiera de esas cosas. En marzo de 2025, la mayoría de Fidesz en el Parlamento votó un nuevo proyecto de ley que ilegalizaba la Marcha Anual del Orgullo. Esto provocó duras críticas en todo el país. Pero más allá de eso, el gobierno de Fidesz también ha reprimido el acceso al aborto. Aunque Víctor Orbán dice que no quiere restringir el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, su gobierno apoya financieramente a múltiples organizaciones que hacen campaña en contra del aborto. En Madrid, escuchamos cuánto teme la extrema derecha que las mujeres pueden elegir cuándo se quedan embarazadas o interrumpir su embarazo. En 2020, Polonia impuso una prohibición efectiva de los abortos. Sigue siendo el país más restrictivo de la Unión Europea. En Rumanía, grupos religiosos y conservadores disuaden a los hospitales de practicar abortos y difunden noticias falsas. Y luego está Italia, donde las mujeres se enfrentan a la disuasión, el acoso y las mentiras también financiadas por el gobierno. Ya te adelanté la historia de Linda Fecchi, productora musical traumatizada por el trato recibido por 3 médicos mientras intentaba abortar en un país donde el aborto es legal. En el próximo episodio te contaré toda su historia y por qué es importante. Simplemente haces otras cosas para restringir el acceso al aborto, y esto es lo que ese movimiento está haciendo ahora. Oh my God, it took me forever to find this place. It's in a building next to a church. You actually have to go down. It's like a garage. La Familia Correcta es un podcast coproducido por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Se ha realizado en el marco del proyecto WePod, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. La versión española está escrita y narrada por mí, Elsa Cabria. La idea, la información y la investigación de campo son de Francesca Berardi, Claudio Torrisi, Lili Rutay, Elsa Cabria y Manuel Tomillo. El apoyo editorial es de Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera y Alexander Damiano Ricci. Grabación y diseño de sonido de Daniel Gutiérrez. Diseño de arte de Ruth Benito. Project Manager, Enar León. Editora jefa del País Audio, Silvia Cruz La Peña. Productora ejecutiva, Ana Rivera. La coordinación editorial y de producción es de Alexander Damiano Ricci, de Europod. Cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor o a los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la Administración otorgadora pueden considerarse responsables.